Esta ocasión vamos a ver cómo probar un sensor de árbol de levas. La prueba es para evaluar el funcionamiento correcto de un sensor de posición de árbol de levas, mejor conocido como CMP de efecto Hall, por medio de su voltaje de salida. Esto lo vamos a hacer, como en todas las pruebas, utilizando los datos del vehículo para ubicar el circuito de señal de salida del sensor. Después, conectamos un canal del osciloscopio a este circuito e iniciamos la prueba para ver datos en vivo. Vamos a encender el motor y lo dejamos funcionando a ralentí. Con la forma de onda en pantalla, pausamos el osciloscopio y apagamos el motor. Utilizamos las herramientas de medición para examinar la forma de onda. La forma de onda en buen estado por lo general tiene una señal digital que va de un voltaje bajo de alrededor de 0 voltios a un voltaje alto de aproximadamente 5 voltios. El valor del voltaje alto varía dependiendo del vehículo que se está trabajando. En algunos es de 5, en otros es de 9 y en algunos otros es de 12 voltios. Tampoco debemos ver picos excesivos o pérdidas de señal que sean intermitentes. Los cambios de estos voltajes indican las fases de rotación del árbol de levas, de acuerdo al orden de encendido. La frecuencia de la forma de onda debe aumentar progresivamente de acuerdo a la velocidad del árbol de levas. El sensor CMP le muestra una o más posiciones de referencia del árbol de levas a la computadora del motor, como por ejemplo la fase de admisión de un cilindro. La computadora utiliza la señal del sensor del árbol de levas para controlar la sincronización de encendido en caso de ser un motor a gasolina y también el momento en el que debe caer la inyección y la fase de los variadores de válvulas. Los sensores CMP de efecto Hall producen una diferencia de potencial que se le conoce como voltaje Hall en lo ancho de un conductor al momento que tiene una corriente que fluye a través de su longitud y se le aplica un campo magnético perpendicular a la corriente, es decir, por medio de la dirección superior e inferior del conductor. Cuando la corriente es fija, mientras mayor es la fuerza del campo magnético, mayor va a ser la tensión del efecto Hall. Los sensores tienen circuitos de acondicionamiento incluidos que convierten el voltaje Hall en una señal de salida digital estable que va de 0 a 5 voltios. Como ya mencionamos, el valor alto varía dependiendo del vehículo. Para que los sensores CMP de efecto Hall funcionen, requieren de una alimentación positiva y negativa. También cuentan con un reductor o rueda impulsora y a medida que gira este componente, se genera el campo magnético del sensor para modular la señal Hall. Como respuesta a esta acción, la salida del sensor digital cambia del límite bajo permitido al límite alto permitido según el circuito del sensor. La frecuencia de la señal depende de la velocidad del árbol de levas. El reductor puede tener alguna señal distintiva para cada cilindro, ya sea un pulso o alguna señal intermedia de identificación. Las señales distintivas del sensor CMP se pueden usar para un proceso de encendido rápido, como por ejemplo cuando un motor de 4 cilindros enciende dentro de los primeros 180 grados de rotación del cigüeñal, o lo que es equivalente a 90 grados de rotación del árbol de levas. En estos casos, a un sensor CMP se le conoce como sensor SID de identificación de cilindros o sensor de fase. La señal del sensor CMP en mal estado puede ser delicada para el funcionamiento de la computadora y los síntomas de fallas pueden provocar que el motor de marcha pero no encienda, que el motor se apague, inestabilidad en el motor, que el motor tarde en encender, una luz check engine encendida y códigos de falla presentes. Las causas probables son por cortocircuitos, circuitos abiertos, circuitos a tierra o circuitos a positivo, fallas internas del sensor, señales erráticas por suciedad o deterioros en la carcasa del sensor o el reductor, daños al montar el sensor o que el sensor no corresponda al vehículo, una tolerancia excesiva entre el sensor y la rueda de impulsos. Otra manera de probar el estado del sensor CMP es con un multímetro y un imán. Después de retirar el sensor y acercarle un imán, debe apreciarse que la lectura en el multímetro varíe desde 0 a 5 voltios. De no tener la señal en el voltaje o variaciones, quiere decir que el sensor está dañado. También se puede identificar el cableado hasta la computadora, guiándose por los arneses del vehículo o siguiendo el diagrama eléctrico. Posteriormente, con el multímetro se puede medir la continuidad, tratando de descartar que el circuito está abierto.
Pero cuando tenemos fallas intermitentes de este o en cualquier otro componente que trabaje con cambios en la señal a alta frecuencia, el multímetro no lo puede detectar y por lo tanto se tiene un diagnóstico erróneo. A esto se le conoce como pruebas pasivas. Hay quienes lo retiran para darle limpieza, pero en realidad no se requiere de una limpieza como tal. El conector puede sulfatarse y podremos limpiarlo con algún spray limpiador de componentes electrónicos. Si el cableado está dañado, podremos repararlo, aunque lo mejor para los sensores es que su cableado no tenga ni empalmes ni algún tipo de soldadura.